Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Una semana más estamos con ustedes aquí en Primera Plana. Ya saben que la actualidad nosotros se la ofrecemos, se la ponemos en bandeja en formato de entrevista. Nuestro invitado de hoy tiene 21 años, a punto de cumplir 22, y a pesar de esa edad tiene más matrículas de honor que edad, más matrículas de honor que años. Eso en sí mismo ya sería motivo, sin lugar a dudas, un expediente académico como el suyo, motivo de una entrevista. Eso ya podría ocuparnos toda la primera parte de este Primera Plana. Pero es que además hay algo peculiar en Pablo Álvarez, además de su extraordinario expediente académico, es que con 21 años, y mientras otros, por ejemplo, tiene como principal afición jugar a la Play, a él le gusta ir a los plenos municipales del Ayuntamiento de Gijón. Y mientras otros quizá tienen en su habitación póster de ídolos futbolísticos o musicales de este momento, él confiesa que admira a un político, a un economista como Rodrigo Rato. Es, sin duda, ya digo, un invitado peculiar el de hoy, un jovencísimo invitado el de hoy, y yo, por lo que hemos charlado con él y por lo que conocemos de él, creo que una cabeza excelentemente amueblada. Yo creo que es un nombre que además en el futuro probablemente mencionaremos en muchas más ocasiones. Esta es una de esas entrevistas que guardamos en nuestro archivo para el futuro, sin duda. Pablo Álvarez Meana, como decíamos, 21 años, todavía no has cumplido 22. Buenas noches, bienvenido, Pablo. Muy buenas noches, Víctor. ¿Los cumples en agosto? Los cumplo en agosto. 21 añitos y acabando la carrera de gestión y administración pública, ¿no? Sí, esa es la carrera que he hecho, precisamente porque desde siempre me ha gustado mucho la parte de gestión pública, de conocer el entramado de la administración, y aquí en Asturias es la carrera que permitía conocer pues ese tipo de materia. Y por eso la he cursado. ¿Te hubiera gustado hacer, por ejemplo, ciencias políticas? Ciencias políticas como tal, ciencias políticas y de la administración, pero como no era oferta de aquí, hice esta que es muy similar y de la que me siento muy orgulloso. Del resultado, de los conocimientos y de todo lo que he podido aprender. No me extraña, 35 matrículas de honor, ¿no?, a lo largo de tu expediente académico. A lo largo del expediente académico, sí. Bueno, y eso, los que no hemos pasado, como mucho, y ya con mucha suerte, de un notable alto, ¿cómo se consigue tener...? Pues yo siempre digo que la receta simplemente es dedicarle esfuerzo y constancia. Yo creo que la clave está en dedicarle las horas que son necesarias y sobre todo en la constancia. En la constancia, en la perseverancia, está la clave del éxito. Siempre utilizo una de estas citas que dice que el que siembra cosecha, pero no todo el mundo recoge porque no todo el mundo persevera. Ahí yo creo que está la clave y el kit de la cuestión. ¿No es cuestión de un coeficiente intelectual superior a los demás? ¿Una persona con un coeficiente intelectual normal puede obtener este resultado o no? Yo me considero una persona común, una persona más de la calle, y por tanto creo que el resultado simplemente es eso, fruto de poner un interés, de entender que es muy importante lo que hagamos en el presente porque condiciona el futuro. Como decía Woody Allen, por ejemplo, me interesa el futuro porque es el lugar en el que voy a vivir el resto de mi vida. Por eso prepararnos ahora marcará lo que haremos el día de mañana. Por eso es muy importante exactamente dedicarnos, mostrar un interés, un esfuerzo y prepararlo adecuadamente. A los 21, casi 22 años, acabas gestión y administración pública, y ¿qué te planteas ahora? No lo has pensado todavía, ¿no? Bueno, pues como acabo de acabar la carrera hace una semana, y todavía me falta por presentar el proyecto de fin de grado para que me lo evalúen, no he tenido tiempo a plantearme, bueno, pues qué voy a hacer el resto de mi vida. En los próximos acontecimientos tendré que pararme a pensar sobre esos proyectos futuros. Eres el mejor expediente académico de la Universidad de Oviedo, que es tanto como decir el mejor expediente de la Universidad Asturiana, ¿no? Claro. Sí, porque no tenemos otra universidad. Sí, esa distinción me la firmó el rector y fue justamente a finales del año pasado. Bueno, ¿y cómo ves, Pablo, la Universidad Asturiana? ¿Realmente necesita tantas mejoras como a veces te mandan los estudiantes? ¿Qué nota tú que sacas tan buenas notas, qué nota le otorgarías a la universidad? Bueno, yo en mi universidad, concretamente en mi facultad, puedo decir que he estado muy a gusto y me marcho con muy buena opinión. Pero desde luego sí que es cierto que la universidad necesita muchas mejoras. Sobre todo el problema que tenemos en la institución universitaria asturiana es la falta de recursos. Cuando Vicente Gotor, como nuestro rector, demanda constantemente recursos al gobierno del Principado de Asturias, lo hace con conocimiento de causa y es verdad. Es decir, está muy necesitada de recursos. Entonces, ahora que se va a formar un nuevo gobierno, posiblemente de otro color político, a mí me gustaría pues que tuviesen una atención hacia el rector, hacia Vicente Gotor y hacia las demandas que verdaderamente necesita. Entonces yo le doy muy buena nota a la Universidad Asturiana, creo que tiene muy buenos profesionales, muy buenos doctores en las distintas materias, pero necesita más recursos para lograr ser una universidad de excelencia.
¿La crisis económica que padecemos, su resolución puede pasar por ahí, por la universidad o no? Desde luego. Yo soy de los que siempre dicen que no podremos salir de esta crisis económica si no apostamos por el sistema educativo. Creo que España, con quien compite, a la hora de competir con el resto de países, no lo hace ni con gas ni con petróleo, sino, siempre reitero lo mismo, lo hace con personas que cada vez tienen que estar más formadas, más preparadas, porque es la forma de poder competir con el resto de países de Europa y la forma de salir de la crisis, desde luego. Entonces, que a nadie se le olvide que si no apostamos por reformar nuestro sistema educativo, la salida de la crisis se va a ver tarde o temprano abortada. Y esto es muy importante, porque nuestro sistema educativo es de los peores de Europa, podríamos decir uno de los peores de Occidente, y por tanto reformar nuestro sistema educativo de secundaria y universitario es muy importante, de hecho es vital, para salir de la crisis económica que vivimos, porque no es solamente una crisis económica, es también una crisis moral y desde luego se ha trasladado al sistema educativo. Vamos, que es una pieza clave en el que el gobierno no ha hecho nada, porque durante estos 8 años del gobierno del señor Zapatero se ha ahondado más todavía en el problema, es decir, suspendemos todos los informes PISA, de la OCDE, y por tanto el tema prioritario del nuevo gobierno de la nación es aprobar una reforma educativa sin lugar a dudas. Ya ven ustedes que habla casi ya como un político, que esa vis política se le escapa en lo que dice, cosa lógica por otro lado. Y lo que me pregunto, mientras te escuchaba, me preguntaba si, con lo bien que te expresas, con ese expediente académico... Lo que necesitamos es que nuestros gobiernos, nuestras instituciones, se pongan manos a la obra, empiecen a solucionar esta situación de crisis y generen empleo. Es la forma de quedarse en Asturias, generando empleo. Y eso pasa por medidas económicas que adopte el gobierno de la nación y el próximo gobierno asturiano. Generando empleo, la gente se podrá quedar. Bueno, luego hablamos de ello, porque de momento sí quisiera preguntarte, ya que acabas ahora esa carrera de gestión y administración pública, si se gestionan bien los intereses públicos hoy en día por los políticos. ¿El nivel que tenemos crees que es el adecuado para un gestor de intereses públicos o no? Pues hablando de esto precisamente, hace poco en la universidad con nuestro profesor de ciencia política, Óscar Buznego, un gran politólogo. Aquí le hemos entrevistado. Precisamente, pues hablamos con él que una de las medidas que habría que adoptar en nuestro Estado español sería el de apostar por las personas que cursan este tipo de estudios de ciencia política, de gestión pública, para ocupar preferiblemente esos puestos en la administración. Es decir, que quien tiene que tomar decisiones que afectan a la colectividad, que afectan a lo común, a lo que es de todos, habría que primar, y los partidos políticos tendrían que primar, a quienes son expertos en esas materias. Entonces yo sí que es cierto que rompo una lanza a favor de quienes son nuestros gestores públicos, nuestros políticos, quienes nos representan, quienes toman decisiones por todos nosotros, en términos generales, pero sí que creo que para solventar ese problema que existe en la actualidad, como decía el otro día el CIS, los españoles sitúan a la clase política, a sus gestores, como el segundo problema detrás del paro. Pues habría que apostar por profesionalizar, apostar por expertos que gestionen lo público. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que quienes se preparan en estas materias, en la gestión pública, en la ciencia política? Por tanto, dado que tenemos 2 carreras en este estilo, habría que primar en el acceso a esos puestos a quienes se preparan en ello. Te veo interesado en la política. No te veo, por ejemplo, sin embargo, qué sé yo, con las movilizaciones del 15M o en las acampadas de la Plaza de la Escandalera. ¿Qué piensas, por ejemplo, de eso? Una persona joven como tú con 21 años. Pues, si te digo la verdad, Víctor, no me identifico con ese tipo de actuaciones, porque creo que, desde luego, no nos podemos resignar a que las cosas vayan como van. Pero la forma que se ha adoptado no es la correcta. Es decir, lo que no podemos es coger y acampar en un sitio público, porque eso es algo ilegal. Algo además contra lo que la Junta Electoral dictó una resolución prohibiendo ese tipo de actuaciones, ¿no? Entonces sí que creo que hay que movilizarse y hay que, desde luego, no resignarse a que las cosas sigan como están, pero por los cauces legales y ordinarios pertinentes. Por ejemplo, pues, a través de los propios partidos políticos son quienes tienen que cambiar los hechos. Y yo, desde luego, algo que he criticado mucho es que la sociedad está muy parada y no se movilizan ante este tipo de hechos. Pero lo que creo que toca ahora, más que ese tipo de actuaciones, que es que no son conforme a derecho, lo que corresponde es que los ciudadanos ejerciten sus derechos positivos, que son los derechos políticos. Es decir, que insten a que haya un proceso electoral, surja un nuevo gobierno que nos arregle la situación. Es lo que creo que toca.
Bueno, volviendo al tema de tus 35 matrículas de honor, me llama mucho la atención que participaste, ganaste, creo, la primera Olimpiada de Economía de la Universidad de Oviedo, y me llama la atención la prueba que tuviste que pasar, lo que te pusieron como a resolver, ¿no? Creo que eras el director de un hotel o algo parecido. ¿Cómo Sí, era? hacía muchos años. Sí. Porque fue antes ¿Qué de... edad tenías entonces? Pues acababa de acabar la ESO, el bachiller que diga debía de tener unos 18 años. Sí. 17, 18, vamos, no había empezado la universidad, ¿no? Sí. Y me acuerdo que era el caso de un hotel lleno de problemas y había que precisamente saber gestionar aquello. Era la gestión privada, yo luego me he especializado en la gestión pública. Y sí, aquella prueba, aquel examen, me calificaron como el mejor alumno de todos los que se habían presentado y me distinguieron con el galardón de esa Olimpiada de Economía. Porque lograste resolver aquel hotel de los líos, ¿no? Sí, conseguí llevar a cabo una buena gestión, o a juicio de los profesores evaluadores les gustó la gestión que planteé. Bueno, hemos mencionado ya en varias ocasiones el interés que tiene Pablo en la política. Tanto es así que, por ejemplo, tu proyecto ahora, tu trabajo de fin de grado que tenemos aquí sobre la mesa, tiene que ver con el transfugismo político en España. Sí. Cuidado, casi nada. Bueno, pues uno de los requisitos para acabar la carrera que se ha implantado en la universidad es hacer un proyecto fin de grado. El proyecto fin de grado tiene que ser sobre todo un proyecto de investigación, donde el alumno investigue sobre un hecho de la realidad social y adopte una solución a un problema. Yo me identifiqué con el ámbito que me gusta, que es el ámbito del espectro político, identifico un problema que hay muy grave, que es el del transfugismo, y me dije, hay que buscarle una solución. Una solución que en España no le hemos dado. En estos 33 años de democracia el legislador no ha hecho nada al respecto, y en estas hojas de este proyecto fin de grado he querido plasmar una solución que será evaluada por el Tribunal de Profesores de la Universidad este mismo mes, y espero, si viene a bien, pues que se pueda plasmar en nuestro ordenamiento jurídico y sea una solución que solvente el problema del transfugismo. Es decir, que no he querido hacer unos papeles que se queden a dormir el sueño de los justos en un cajón, sino que tengan una realidad práctica que se puedan convertir y plasmar en ley. ¿Y cómo arreglamos ese problema del transfugismo? Bueno, pues para arreglar ese problema me ha llevado... Sí, a grosso modo. A grosso modo, así por encima, sí. Me ha llevado mucho tiempo y lo que he hecho es investigar qué se hace en otros países. Como en España no se hace nada, me he dicho, vamos a investigar qué se hace en otros países. Entonces, por ejemplo, en Portugal, como nuestro país vecino, o en otros países de Latinoamérica, como es Brasil, como es Colombia, Ecuador, Panamá, se opta por una solución de implantar lo que se llama la institución de la revocación del escaño. Es decir, que aquel que incurra en transfugismo será cesado del cargo. En España esto no ocurre. ¿Y por qué? Porque es un hecho gravísimo el que ocurra el transfugismo. Como recojo al principio de mi trabajo, el profesor de la Universidad de Sevilla, Soriano Díaz, califica unos términos muy duros, pero que creo que hay que verlos porque son los que verdaderamente establecen la realidad del problema. El transfugismo es uno de los grandes cánceres de la democracia española, afirma este profesor, catedrático de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide. Dice que es una de las grandes lacras porque se produce constantemente y sobre todo una bofetada en pleno rostro al ciudadano. Es que es así, porque verdaderamente lo que los ciudadanos se tienen que dar cuenta cuando un representante político, ya sea un concejal, un diputado, es tránsfuga, y eso supone que se cambia de partido, es un fraude, está falseando lo que es la decisión ciudadana. Cuando el ciudadano vota a un partido político y surge un número de representantes por ese partido, si uno de ellos se cambia a otro, verdaderamente está falseando lo que es la voluntad del ciudadano, por tanto hay que atajarlo. Y por eso planteo que sean cesados del cargo quienes incurren en transfugismo. Y esto es muy fácil de hacer, como se desarrolla en mi trabajo, reformando simplemente un artículo de la ley electoral, incluso podríamos llevarlo en una posible reforma constitucional a posteriori, junto con otra serie de medidas alternativas, como sería una medida a priori para evitar tener que actuar contra este tipo de tránsfugas, sería evidentemente el poder prevenir que ocurra. Y como sobre todo se producen en el ámbito local, en los ayuntamientos, lo que podríamos hacer es una reforma de la ley electoral, consiguiendo que sea alcalde el candidato de la lista más votada. Es decir, que si un ayuntamiento gana una lista, esa persona, el número 1, sería alcalde y se lo entregaría la mayoría absoluta de concejales. De esa forma, el transfugismo no tiene lugar porque no van a poder cambiar al alcalde. Luego ya eliminamos que ocurra. Entonces esas son las dos medidas más elementales. Prevenimos con la elección directa del alcalde según este sistema y segundo, si incurren en transfugismo se les cesa directamente del cargo.
Bueno, transfugas ahora mismo hay en todos los partidos políticos, casi ninguno. Transfugas hay en todos los partidos políticos. Un ejemplo que yo desarrollo y tomo como iniciativa del trabajo es el último caso más grave ocurrido, que es el de la ciudad de Benidorm. En esa ciudad gobernaba el Partido Popular. Uno de sus concejales fue, comprado, porque el transfugismo siempre se relaciona con casos de corrupción, y eso hizo que se cambiase la alcaldía y que se hiciese cargo de la misma el Partido Socialista. Lógicamente eso es un hecho gravísimo, porque es que ¿qué quisieron los ciudadanos de Benidorm? Que gobernase el Partido Popular. Luego, que por culpa de un tránsfuga cambie la alcaldía es un hecho muy grave y ese sujeto tendría que haber sido cesado inmediatamente. Y luego, también establezco otro tipo de medidas alternativas, como sería la inhabilitación permanente del cargo. Esas personas tienen que quedar inhabilitadas ya para representar este tipo de cargos. La mera sanción económica también. Todo ello al final es una represión jurídica muy dura que además actúa como desincentivo para que... preventiva. Efectivamente, si tú sabes que si incurres en transfugismo se te va a echar del puesto, desde luego no lo harás. Si sabes que vas a tener que estar inhabilitado, no lo harás. Si sabes que encima va a haber una sanción económica, no lo harás. Y luego también la sanción de tipo privativa de libertad, es decir, prisión para quienes incurran en este tipo de medidas relacionadas con un delito económico, cohecho, prevaricación o concurso de ambos delitos. En más de una ocasión, en alguna entrevista que he visto que te ha hecho la prensa, sobre todo, has dicho que en política deben estar los mejores. Bueno, casi antes te he preguntado también sobre esto. ¿Ahora mismo están los mejores en la política o no? Siempre que se me pregunta este tema, siempre tengo muy presentes las palabras de mi presidente nacional, de Mariano Rajoy. Siempre, al igual que mi presidente de honor, José María Aznar, siempre se han, siempre han defendido que quienes tienen que estar en política efectivamente son los mejores. ¿Por qué? Porque son quienes marcan el rumbo del país, o de la región, o del municipio. Es decir, son quienes nos representan a todos. Por tanto, tienen que tomar las mejores decisiones. Necesitamos gente preparada, cualificada, con experiencia, formada. ¿En política ahora mismo están los mejores? Bueno, pues esa pregunta es difícil de contestar. Desde luego yo sí que creo que... No es una oposición en la que se eligen los mejores, ¿no? No, los nombra un partido. Los nombra un partido con sus criterios y los criterios que corresponda atendiendo a distintos intereses. Pero desde luego yo sí que soy defensor de que solamente pueden estar los mejores y de que hay que hacer una criba. Por ejemplo, como hablábamos antes, un criterio que no nos garantiza que estén los mejores, pero que sí por lo menos nos garantiza gente con unos conocimientos y preparada, es primar a gente estudiada en estas carreras que hablábamos de la administración, ciencia política, gestión pública. Eso nos haría verdaderamente tener mejores gestores y personas mejor preparadas que por lo menos nos dan una garantía. Como hemos dicho antes, ni siquiera 22 años, Pablo pertenece, creo que es al comité local del Partido Popular de Gijón, ¿es así? Sí, a la Junta Directiva del Partido Popular de Gijón. En ella estoy desde el último congreso local y ahí ya formo parte. Y creo que el sábado por la tarde para ti debió ser más divertido que irte, de copas, porque había emoción a raudales, ¿no? Adrenalina a tope, mejor que irse al parque de la Warner ¿no? ¿O qué? Sí, hemos tenido que debatir sobre el apoyo que nuestro partido, nuestros concejales en el Ayuntamiento de Gijón iban a llevar a cabo, pues, a uno de los dos grupos municipales que tenían mayor número de representantes, ¿no? Es decir, si nuestro partido apoyaba al partido de Álvarez Cascos, a FAC, o nos absteníamos y no les dábamos nuestro apoyo. Eso tuvo que ser decidido en la Junta Directiva y, hubo unas discrepancias entre estar a favor o en contra porque estábamos en un contexto de una directriz marcada por la Dirección Regional que prohibía tal pacto y también avalada por la Dirección Nacional. Por tanto, hubo un momento de discrepancias duro. Y al final lo que ocurrió fue lo contrario a lo que la Dirección Nacional había dicho, ¿no? En su momento, la directriz marcada por la Dirección Autonómica y avalada por la Dirección Nacional era, desde luego, que no cabía ese pacto. Y en ese sentido yo me posicioné junto a otros miembros de la Junta, como era mi secretario general en Asturias, Fernando Goñi, y el secretario general en Gijón, Luis Crego. En ese sentido cumplimos con la disciplina, porque es que quien está en un partido político no puede hacer otra cosa más que acatar la disciplina de los órganos directivos. Y había una directriz muy clara. Luego, al final, los concejales decidieron apoyar y no se cumplió esa disciplina y fue lo que ocurrió. ¿Y ahora qué crees? ¿Que deben ser sancionados o no?
El lunes pasado, nuestra secretaria general nacional, la señora Dolores de Cospedal, se posicionó claramente diciendo que no habría este tipo de sanciones para estas personas. Entonces no tenemos nada más que decir, simplemente quien tiene las competencias, como ha sido la secretaria general, se ha posicionado en esa directriz y por tanto todos respetamos y ahora a mirar hacia adelante y hacia el futuro. ¿Qué te parece esa situación que vive el PP asturiano tras la división por el tema de cascos? No sé, ¿cómo lo ves todo eso desde tu juventud? Es una situación muy complicada, porque desde luego todo este tiempo que llevamos viviendo, las negociaciones, los acuerdos entre los dos partidos han sido muy difíciles. Y he de decir, y quiero que quede constancia, que no ha sido por nuestra parte, por el Partido Popular, sino ha sido por la parte contraria, por el partido de Álvarez Cascos. Nos hemos puesto a negociar, puesto que había que llegar a acuerdos en los distintos municipios, en Gijón, en Oviedo y ahora también para el Principado. Las negociaciones han sido difíciles y bueno, todo al final veremos a ver en qué termina el próximo miércoles con la elección del presidente y del gobierno asturiano. Esta semana y la siguiente serán motivo de negociaciones y al final veremos. Pero desde luego nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos con FAC. Esperemos que FAC tenga también voluntad de acuerdo de negociación, que hasta ahora no la ha tenido. Han pretendido que les firmemos un cheque en blanco y eso no estábamos dispuestos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Finalmente gobernará el Principado? ¿Tendremos a Cascos como presidente con el apoyo del Partido Popular o crees que no? Porque si volvemos al tema del transfugismo que citábamos antes, habría que preguntarse qué es lo que los asturianos querían. Si que vuelva a gobernar PSOE Izquierda Unida o que lo haga, aunque sea minoría, Foro Asturias o incluso con una mayoría absoluta si el Partido Popular le apoya, ¿no? Bueno, el hecho más importante y que yo destaco, el hecho positivo, es que hemos conseguido cambiar la ideología, por así decirlo, de la región asturiana. Es decir, llevamos muchos años de socialismo y por fin en estas elecciones la izquierda es minoría, porque si sumamos el número de diputados que tienen Partido Socialista e Izquierda Unida, son menos que los que tiene la unión de la derecha, es decir, de mi partido, el Partido Popular y de Francisco Álvarez Cascos. ¿Qué pasará el miércoles? Pues yo estoy convencido de que Francisco Álvarez Cascos será el presidente de todos los asturianos, pero por un motivo, porque además el candidato del Partido Socialista ha dicho que no se va a presentar a la investidura. Luego, en principio, solo tenemos un candidato. Que sea un candidato hasta 24 horas antes puede cambiar de opinión, ¿no? Podría cambiar de opinión, pero yo estoy convencido que será Álvarez Cascos. No sé si será un gobierno en minoría, apoyado solamente por sus diputados, o tendrá la mayoría, o será un gobierno ya con un respaldo y una estabilidad que le apoye el Partido Popular. Todo dependerá de las negociaciones y de los acuerdos que alcancemos esta semana y de la voluntad que tenga el señor Cascos de que mi partido le apoye. Desde luego tenemos que llegar a acuerdos, consensos, y un cheque en blanco no le podemos firmar por más que quiera. Un hecho positivo es que en el día de ayer la presidencia de la Junta General del Principado la ha logrado mi partido. Mi secretario general, Fernando Goñi, después de 12 años hemos conseguido de nuevo la Junta General del Principado. Pactando con el PSOE, cuidado. Bueno, ¿qué te parece eso? El Partido Socialista nos ha apoyado. Nos ha apoyado y el hecho positivo es que para mi partido es que la hemos conseguido. Y para los asturianos tiene que ser también un hecho de tranquilidad. Porque es importante que quien preside la Junta sea un partido distinto a quien preside el gobierno. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos garantizar una mayor imparcialidad y podemos evitar pues, que sean, por ejemplo, vetadas distintas iniciativas. Es decir, de esta forma garantizamos la pluralidad de todos los partidos políticos y una tranquilidad al ciudadano. Por tanto, es un hecho positivo, insisto, en que un partido distinto a quien forme gobierno, como previsiblemente será el partido de Álvarez Cascos, haya conseguido la Junta. Y verdaderamente no existe ningún pacto con el Partido Socialista, aunque Cascos sea lo que quiere vender constantemente. Simplemente el Partido Socialista nos ha apoyado en ese proceso para conseguir la presidencia de la Junta. ¿Te han ofrecido ir alguna vez en la lista municipal, por ejemplo, de Gijón del Partido Popular? Y si no es así, ¿te gustaría que eso ocurriera o no? Bueno, desde luego, quien forma parte de un partido político, su máximo deseo es pues, poder representar los intereses de su partido, de sus militantes y defender a todos los ciudadanos de la institución de la que forme parte. Desde luego, para mí sería motivo de orgullo que mi partido, el Partido Popular, confiase en mí para representar sus intereses, la ideología que tenemos y defender a nuestros militantes y a toda la ciudadanía en general, allá donde estime y cuando así lo decida oportuno.
De momento no he tenido esa oferta. Cuando el Partido Popular lo disponga, aceptaré aquello que me propongan. Pero bueno, ¿te gustaría, por ejemplo, ser concejal? No sé si en la oposición, hombre, supongo que en el gobierno, ¿no? Lógicamente. Hombre, desde luego, siempre, bueno, defender los intereses, en este caso hablamos de una ciudad, los intereses de tus ciudadanos siempre motiva, sea desde el gobierno o desde la oposición. Desde luego, como motiva más es desde el gobierno, porque eso te permite que aquello que quieras llevar a cabo lo puedas ejecutar. Entonces esa es la parte positiva. Pero desde luego mi deseo es poder defender esos intereses de los gijoneses, de los asturianos o de los españoles. Depende de lo que decida mi partido. Pero mi respuesta es un sí. Y dentro de esas áreas de poder que pudieras alcanzar, me imagino que por tu preparación en administración pública, pues supongo que te gustaría más la Concejalía de Hacienda, digo yo, ¿no? ¿O qué? Bueno, eso también es esa también es otra decisión que le compete tomar al partido a la hora de repartir las áreas de gobierno, ¿no? Pero desde luego sí, el ámbito que me gusta es todo lo que tenga que ver pues con el ámbito concreto de la economía pública, de la gestión pública, de la organización del entramado administrativo. Pero son decisiones que desde luego siempre compete al partido político. Lo decíamos al principio que evidentemente, bueno, por tus gustos y porque además perteneces a esa junta directiva local del Partido Popular de Gijón, ¿sueles ir a los plenos del Ayuntamiento gijonés? Sí, es algo, bueno, yo ya desde bastante joven he ido a los plenos del ayuntamiento porque es la forma de ver verdaderamente lo que es la política local en acción, es la forma de verdaderamente estar en contacto más directo. Y verdaderamente es la forma de aprender. Yo desde luego he aprendido mucho como espectador de esos plenos, para cuando el día de mañana te toque estar en acción, ¿no? Pasar de espectador a actor. Desde luego, bueno, no lo he podido compatibilizar con mis estudios, con mis eventos, hace un tiempo que desde luego no frecuento, pero sí que es cierto que acudí con cierta asiduidad a los mismos. No debe haber mucha gente con 21, 22, 20 años en un pleno municipal del Ayuntamiento de Gijón, supongo, ¿no? No, desde luego no. Y sí que es cierto que al principio, cuando yo iba a los plenos, no fue en este mandato que terminó, sino en el anterior, muchas veces me encontraba hasta solo, porque no había más público. Al contrario de lo que ocurría en el Ayuntamiento de Oviedo, en donde Gabino Lorenzo, el alcalde, sí que movía verdaderamente a sus bases y aquel público estaba lleno incluso de gente joven. Así que en el Ayuntamiento de Oviedo sí que había mucha gente joven, no así en el Ayuntamiento de Gijón. Hombre, por la propia personalidad de Gabino y por muchas cosas debe ser mucho más entretenido un pleno del Ayuntamiento de Oviedo, digo yo, ¿no? Que de Gijón, ¿o qué? Bueno, podría darse el caso, pero sí que es cierto que el Ayuntamiento de Oviedo siempre está hasta atrás de público, de sus ciudadanos. Debe ser que los ciudadanos de Oviedo quieren mucho a su alcalde y acuden a respaldarlo en los plenos. En Gijón no ocurría lo mismo. Bueno, y después de lo ocurrido el sábado, ¿ves a Pilar Fernández Pardo, por ejemplo, ostentando una concejalía con cargo, con gobierno municipal o no? Bueno, la oferta que había hecho la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, era una oferta de concejalías y de gobierno a los representantes del Partido Popular. Pero en el día de ayer, concretamente, hubo junta de gobierno y la alcaldesa de Gijón pues concretó y cerró las concejalías, las redujo de 14 a 8 y solamente las repartió entre sus concejales. Con lo cual, a día de hoy, los representantes de mi partido no tienen concejalía, no sé qué decidirá la alcaldesa de aquí a futuro. Porque desde luego necesita los votos de mi grupo para poder tener una estabilidad y sacar adelante sus propuestas. Pero desde luego, bueno, lo que ha hecho el Partido Popular es darle su voto de investidura. Carmen Morillón había hecho una oferta y desde luego, bueno, las cosas han quedado ahí y no hay más. Pero ¿cómo valoras a esta política, a Pilar Fernández Pardo? ¿Tú crees, la ves como para eso, para que un día pudiera ser alcaldesa? ¿O? Es quien preside la Junta de Gobierno del Partido Popular de Gijón. Ha sido la candidata del Partido Popular en estas últimas elecciones y lo ha sido por tercera vez consecutiva. Los ciudadanos han hablado, nos han dado, teníamos 12 concejales, hemos pasado a 5 y bueno, pues los resultados están ahí y poco más tengo que decir. Decidirá pues los militantes del Partido Popular de Gijón sobre quién será su presidenta en adelante y quién será su próxima cabeza de lista. ¿Isabel Pérez Espinosa era la mejor candidata que se podía tener en el Partido Popular para la presidencia del Principado? ¿O crees que podría haberse buscado otra alternativa? Bueno, Isabel Pérez Espinosa tiene todo mi apoyo como militante del Partido Popular. Me parece una mujer preparada, con experiencia,
con conocimientos de sobra en temas jurídicos, económicos, de la administración, y desde luego yo, como Mariano Rajoy, como mi presidente, me gustaría que fuese el miércoles la presidenta de todos los asturianos. Va a ser algo complicado, pero desde luego yo sí que creo que ha sido una muy buena candidata del Partido Popular y será una muy buena líder para todos los militantes del Partido Popular. Ha sido quien decidió, desde luego, la Junta en Asturias, quien ratificó el Comité Electoral Nacional, y tiene todo mi apoyo. Yo creo en ella y creo que desde luego ha sido una de las mejores opciones, la mejor opción para el Partido Popular. Lo decíamos al principio, es curioso, otros jóvenes de tu edad pues tendrán como ídolos pues a un futbolista, un jugador, bueno, eso, un jugador de fútbol, un deportista, no sé, un actor, etcétera. Uno de tus ídolos es Rodrigo Rato. Eso tampoco es muy normal en un chaval de 21 años, quiero decir, ¿no? Precisamente esas declaraciones las hice hace unos años, cuando se me preguntaba por la Olimpiada de Economía. Sí. Y hablando de temas económicos, yo creo que el referente por excelencia de cualquier economista en nuestro país es Rodrigo Rato. Además es una persona que encuentra apoyos en todos los sectores económicos, profesionales, ideológicos, empresariales, de todos los partidos. Será precisamente porque la gestión económica que hizo al frente del gobierno fue excepcional y brillante. Precisamente gracias a su gestión, España entró al euro como socio fundador, España consiguió unos resultados económicos, vamos, muy buenos. Es más, consiguió lo que la prensa internacional llamó como el milagro económico español. Bueno, no era un milagro, era efectivamente la acción de José María Aznar y de Rodrigo Rato. Por eso yo creo que hablar de economía pública y hablar de un gestor público económico es hablar de Rodrigo Rato. Bueno, en el PSOE últimamente ya sabes que dicen no solo que ese milagro no fue tal, sino que le culpan de la actual crisis, porque se hizo aumentar la burbuja inmobiliaria, etcétera, una falsa base económica que nos ha traído esta crisis que padecemos ahora, dicen en el Partido Socialista. Vamos, yo discrepo totalmente. Además, el Partido Socialista lo que ha querido es echar balones fuera de la situación que vivimos con la crisis, diciendo que es una crisis internacional, y yo siempre traigo a colación un argumento para demostrar que esto que vivimos en España no es una crisis internacional, sino que es una crisis motivada por la gestión que se emprende en nuestro país. En el año 2001 y 2002 hubo una crisis internacional, la crisis de las empresas de Internet, las .com, lo cual, unido a los atentados del 11S contra el Centro Mundial de la Economía, el World Trade Center, pues hizo que países como, por ejemplo, Francia, Alemania e Italia dejasen de crecer. Su crecimiento se estancó y que incluso empezasen a destruir empleo. En cambio, España, en aquel contexto, crecía menos, pero crecía, y creábamos empleo. Luego esto demuestra cómo esa crisis internacional verdaderamente no tiene por qué afectar a todos los países, ni nos tiene por qué afectar. Que haya ocurrido en el año 92-93 con Felipe González y que ocurra ahora mismo con Zapatero, no es así. Entonces yo creo que el motivo de nuestra crisis ha sido el que el presidente del gobierno acabó con lo que eran la política de rigor, de disciplina presupuestario y de estabilidad que nos había conseguido llevar hacia una hegemonía económica, y a la ausencia de reformas estructurales. Es decir, la bicicleta de la economía funcionaba muy bien. El presidente Zapatero, cuando en el 2004 asume la Moncloa, no se monta en ella, no le da pedales, la bicicleta llega un momento que va andando sola, se cae y para, y entramos en crisis. O sea que creo que se debe a su política económica simplemente. Y que por tanto otro tipo de gestión daría otro tipo de resultados, porque por ejemplo Francia y Alemania empiezan a crecer, España no. Y se debe claramente a las medidas económicas que se han emprendido. Tarde, a destiempo, y las contrarias a las que se deberían de aprobar. ¿Militas en el Partido Popular desde que tienes 16 años? Concretamente, cuando me afilié, no los había cumplido. O sea, todavía 15. Todavía tenía 15, al borde de los 16. Así que llevo 6 años como militante del partido. ¿Y con 15 años cómo se puede tener algo tan claro? Pues yo creo que es vocación. Porque, vamos, desde siempre me he sentido identificado con ese partido. Creo que cuando uno se afilia a un partido es porque tiene que identificarse con su ideología, con las ideas, y desde luego mis convicciones liberales, en torno liberal conservador, las defiende el Partido Popular, y me siento orgulloso de mi partido, que dicho sea de paso es el partido más importante no solo de España, sino de Europa, con 700.000 afiliados. Bueno, pues creemos que si a la política deben llegar los más preparados, por esa deducción inmediata haría que Pablo Álvarez Meana sea en un futuro, esté llamado a ser en un futuro,
pues no sé si presidente de la región o simplemente un concejal del Ayuntamiento de Gijón, pero bueno, algo de alguien dentro de la política, creemos. Muchas gracias por tus palabras, Víctor. Ojalá que Son todo un orgullo para mí. Pablo Álvarez Meana, 21 añitos, como decíamos, ni siquiera ha cumplido todavía 22, estudiante modélico con esas 35 matrículas de honor y además muy interesado, como nos has demostrado, y con unos increíbles conocimientos y las ideas muy claras. Habrá quien le guste esas ideas o no, evidentemente, discreparán de ellas, pero por lo menos con las ideas muy claras de lo que... Yo creo que eso es muy importante. Sí, el tener las ideas muy claras es básico. Hay que saber qué es lo que se quiere, qué es lo que se defiende y a qué se quiere llegar. Luego la discrepancia es lógica. Desde luego hay gente que me apoya, gente que no comparte mis ideas en el juego, en el sano juego democrático. Pero tener las ideas claras yo creo que las tengo y eso es importante. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros en este programa hoy en Primera Plana. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que nos vamos a ir a una mínima pausa. A la vuelta vamos a tener con nosotros a una asociación que se dedica a investigar, a descubrir y sobre todo a potenciar algo que muchas veces, en muchas ocasiones, vamos paseando y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Nos referimos a la arquitectura militar asturiana, perteneciente en muchos casos a la guerra civil, que todavía se conserva en algunas ocasiones en perfecto estado en diferentes rincones de Asturias, y nos van a explicar mucho acerca de este tema en esta segunda parte del Primera Plana de hoy. Hasta ahora mismo.